día de hoy les vamos a presentar el tema de la importancia de los vínculos coevolutivos en los seres vivos, presentado por los estudiantes Evelyn Hurtado, Carolina Castro, Nancy Cutiva, Angie Lozada, Marjorie Márquez y quienes habla, Julie Ciro. Nosotros somos pertenecientes al programa de Biología de la Universidad de la Amazonía. Las especies que se encuentran en un hábitat interaccionan entre ellas desde el consumo de un organismo por parte de otro, como la herbivoría, la depredación o el parasitismo, o mediante la polinización o la dispersión de semillas. Estas interacciones forman redes que pueden llegar a ser muy complejas y generar otras interacciones como las que se dan cuando dos especies compiten por un mismo recurso. El poder analizar la estructura de estas interacciones o los vínculos entre el cambio genético, la forma y función es fundamental para comprender la dinámica de poblaciones y el funcionamiento de los ecosistemas. La ecoevolución es un proceso por el cual las especies evolucionan recíprocamente una en respuesta a la otra, teniendo en cuenta que las presiones ambientales son más influenciadoras en pocas especies, donde hay una evidencia de adaptación. Ejemplo de esto está la yuca y las polillas de la yuca, la producción de defensas químicas en plantas en contradefensas en insectos, y el mantenimiento de la diversidad genética en poblaciones de parásitos y huéspedes que interactúan. ¿Cómo se dio el origen de la coevolución? Esta se dio mediante el origen de las células eucariotas, que fue a través de las relaciones entre organismos que dio lugar a la mitocondria. Otra es el origen de las plantas, que fue mediante la relación que produjo los cloroplastos, y también está el desarrollo del sistema digestivo, que fue a través de la relación con diferentes tipos de microorganismos. Todos han sido resultados de los procesos evolutivos. Y fue como entonces que se dio la coevolución en términos de holobiontes. Este se utilizó en interacciones fisiológicas como entre huésped, comunidad de microorganismos o interacciones ecológicas entre el medio ambiente y los seres vivos como en los invertebrados, plantas y mamíferos. La coevolución mediante el concepto de holobionte en los invertebrados. Como ejemplo, en los invertebrados marinos están los corales. Estos son sistemas abiertos que albergan numerosos simbiontes microbianos con diferentes tipos de interacciones, es decir, donde endosimbiontes como microbios, bacterias y hongos pueden interactuar con el huésped animal de una manera temporalmente dinámica, donde estas relaciones simbióticas en los ambientes acuáticos desempeñan papeles importantes para la salud, la adaptación y la evolución de los organismos huéspedes, resaltando que una sola colonia coralina grande que forma arrecifes contiene miles de millones de algas dinoflageladas, bacterias, hongos y virus que se conoce colectivamente como el holobionte coralino. Las procariotas como las bacterias y arqueas establecen una relación que pueden proporcionar recursos importantes al huésped a través de los ciclos bioquímicos de carbono, nitrógeno y azufre, donde contribuye a los mecanismos de defensa del coral a través de suministros de compuestos antibióticos. También el cambio climático ha traído un aumento de la temperatura de las aguas superficiales del mar y con ello el incremento de 1 o 2 grados sobre el máximo normal del verano, que puede causar que el coral pierda sus simbiontes, que son las zooxantelas, en la cual este proceso se le conoce como blanqueamiento, ya que sin las algas pigmentadas el esqueleto blanco queda visible a través del pólipo del coral transparente, haciendo que estos tengan problemas para obtener nutrición necesaria para reproducirse o construir su esqueleto, es decir, producen cambios en el microbioma coralino que ocurren durante periodos de estrés térmico. A nivel general, los beneficios de los microbiomas para los ecosistemas acuáticos están basados en el rol que desempeñan para su hospedador, ya que ayudan a diseñar especies para crear las bases estructurales y nutricionales de sus ecosistemas y procesos importantes, como ejemplo el bucle de esponja, donde los corales y las algas excretan un 56 a 80% de materia orgánica disuelta, que es el DON, en la cual las esponjas absorben este DON y lo transforman a PON, que son materia orgánica particulada dendrítica, que el PON, como el moco excretado por los corales y los exudados de las algas, que luego es llevado a cabo por sus bacterias, y finalmente el PON es ingerido por dentrívoros de esponja bentónica, donde posteriormente luego son depredados por los peces del arrecife y en consecuencia las esponjas permiten la transferencia del DON a niveles tróficos más altos. Coevolución en plantas. Micorrizas son hongos que se caracterizan por ser simbiontes, es decir, que viven conjuntamente dos o más organismos. Son mutualistas no patógenos entre las raíces de la planta y los micelios del hongo, donde pues ambos van a ser beneficiados. Estas asociaciones simbióticas, hongos y plantas, se establecen en las raíces. Evolutivamente, las ectomicorrizas se originaron de manera independiente de las arbusculares. Las hifas del hongo no penetrarán en las células situadas en la raíz de la planta, más bien se quedarán recubriendo la superficie y en los espacios entre las células.
Como ejemplo, tenemos a la interacción entre los hongos y las cactáceas. Como sabemos, los cactus habitan en lugares donde se presentan altas temperaturas, el agua es escasa y los suelos tienen muy pocos nutrientes. Esta asociación entre los hongos, la micorriza y los cactus dan como resultado que estos organismos se adhieran a diferentes superficies, ayudan en la fijación del fósforo y del nitrógeno que se encuentra en la atmósfera. Aparte de esto, presentan un efecto antimicrobiano. Por su parte, pues las cactáceas cumplen varias funciones en sus ecosistemas. Entre estos tenemos el mantenimiento de ambientes secos, por lo que se verá implicada la infiltración del agua y la erosión del suelo. También cumplen una función como refugio de alimento para algunos organismos. La planta nodrizará, es decir, que protegerá a varios organismos al aportarles microambientes mucho más favorables. Estos tipos de hongos son capaces de colonizar los tejidos vivos internos de las plantas y asimismo contribuir en la protección de la hospedera contra organismos como los virus, las bacterias y los herbívoros. Este tipo de hongo pues se beneficia ya que se alimenta de los nutrientes que circulan por los haces vasculares de las plantas. Por otra parte, los líquenes son el producto de la asociación entre un micobionte, que es el hongo, y un fotobionte, que puede ser el alga o una cianobacteria. Los líquenes se encuentran en diferentes superficies como la corteza de los árboles, rocas, paredes y el suelo. Estos son organismos muy resistentes a estrés hídricos y extremos térmicos. El líquen se reproduce con ayuda del viento. Esto dispersa los oredios, que son esferas que han sido formadas por las células de las algas y por hifas del hongo. Los líquenes participan de manera importante en los ciclos biogeoquímicos, ya que fijan el carbono que están en la atmósfera, así produciendo alimento para el hongo y este lo transforma en oxígeno. Coevolución en mamíferos. En el intestino se han caracterizado cientos de bacterias y más de 9 millones de genes que comprenden más de 3.000 millones de células, lo que han llegado a influenciar en muchas enfermedades que incluyen las esferas gastrointestinales, la neurológica, enfermedades autoinmunes y antiinflamatorias. Los humanos adquirimos una comunidad de microorganismos en la flora intestinal al momento de nacer y su composición dependerá de la vía de nacimiento, ya sea por medio vaginal o cesárea. La bacteria genera o desarrolla una mayor resistencia y por su parte el bacteriófago genera rápidos mecanismos de adaptación a esas nuevas resistencias. En condiciones saludables, las comunidades de bacteriófagos juegan un papel crucial en el control de las poblaciones bacterianas, tanto al promover la diferenciación microbiana heterogénea como darse de manera flexible a nuevos patrones de abundancia.